Buenas tardes, yo soy Fernando Samuel González Rivas y esta tarde les voy a platicar sobre la detección oportuna del cáncer de próstata. Soy estudiante de la licenciatura de enfermería y estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el grupo 1310 de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Mi docente es la licenciada Erle Karina Hernández Marrón. Vamos a dar inicio al tema. Bueno, el cáncer de próstata se ubica en el puesto número 1 de tumores malignos más frecuentes, lo que es en nuestro país, con una incidencia de 14.016 nuevos casos por año y una mortalidad de 6.367. Después tenemos lo que es el cáncer colorectal, con una incidencia de 8.651 nuevos casos por año y una mortalidad de 4.694. En tercer lugar tenemos lo que es el cáncer de pulmón con una incidencia de 8.439 nuevos casos al año y una mortalidad de 7.608. En este trabajo vamos a contestar a las preguntas de ¿qué es la próstata? ¿Qué es el cáncer de próstata? Los factores que nos pueden orillar a padecer esta enfermedad y vamos a mencionar también mediante qué estudios podemos detectar si tenemos esta enfermedad o no la tenemos. Sigamos con el tema. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que cuestionar es ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula que tiene forma de nuez y esta va a pertenecer lo que es al sistema reproductor masculino. Su función más importante es la fabricación de líquido prostático, que junto con los testículos y las vesículas seminales van a dar más tarde lo que es origen al semen. Vamos a hablar un poquito sobre su ubicación. Y bueno, como podemos observar, esta bolita amarilla es la próstata y esta se va a situar debajo de la vejiga, que es esta, por delante del recto, que aquí lo podemos observar, y la uretra la va a envolver, como podemos observar en esta imagen. Sigamos con el tema. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es el cáncer de próstata? En este caso, el cáncer de una forma muy general lo vamos a describir que se va a originar cuando las células de alguna parte de nuestro cuerpo empiezan a crecer de una forma muy descontrolada. Casi cualquier parte de nuestro cuerpo puede tener este crecimiento de células desenfrenado y cuando se origina en la próstata se le va a llamar cáncer de próstata. De esa forma tan sencilla podemos describir qué es el cáncer de próstata. Sigamos con el tema. Ahora, ya que conocemos un poco sobre qué es la próstata y qué es el cáncer de próstata, vamos a ir a lo que son los factores de riesgo que nos orillan a padecer esta enfermedad. En el número 1 tenemos lo que es la edad. ¿Por qué la edad? En un 80% de casos detectados de cáncer de próstata, se ha confirmado que ese 80% son en hombres mayores a 65 años. Entonces, como podemos observar, entre más edad, tienes más posibilidades de contraer esta enfermedad. En el puesto número 2 tenemos lo que es la raza o el origen étnico. Estudios han confirmado que la raza negra es más propensa a padecer esta enfermedad y que aparte de que es más propensa, también tiene más índice en que los tumores sean más agresivos. Se desconoce exactamente el por qué, pero se sigue trabajando para dar una respuesta concreta. En tercer lugar tenemos lo que es la geografía y esta va muy ligado al puesto anterior. La geografía pues está relacionada en que el cáncer de próstata va a ser más común en Norteamérica, en la región noroeste de Europa, en Australia y en las islas del Caribe. Y pues es menos frecuente en Centroamérica, en Sudamérica y en Asia. Y pues esto está muy ligado al estilo de vida que se lleva en cada región del mundo. En cuarto tenemos lo que es los antecedentes heredofamiliares y esto está muy ligado a que si yo, por ejemplo, tengo un abuelito o que mi papá o mi hermano tuvieron o tienen cáncer de próstata,
es muy alto el porcentaje que yo también padezca esta enfermedad en algún futuro. Y bueno, hay otros factores que todavía no han sido 100% comprobados por la ciencia, pero que se supone tienen mucho factor de riesgo para contraer esta enfermedad, como lo es la obesidad y el sobrepeso, el tabaquismo, la mala alimentación, específicamente la ingesta de muchas carnes rojas. Esto es muy peligroso y la ciencia ha comprobado que la ingesta de carnes rojas pues puede acercarnos a contraer esta enfermedad. También tenemos lo que son las infecciones de transmisión sexual y el estar expuestos a agentes químicos como lo es el cadmio. Sigamos con el tema. Bueno, ahora ya que sabemos qué es el cáncer de próstata, vamos a hablar sobre lo que sí es cáncer de próstata y los tipos que podemos encontrar y lo que no es el cáncer de próstata. Bueno, primero vamos a hablar sobre qué no es cáncer de próstata. Lo que no es cáncer de próstata es la hiperplasia benigna prostática, que la voy a explicar de una forma muy rápida. Simplemente esta enfermedad va a ser un agrandamiento de la próstata y esto va a estar muy asociado con la edad. Entre más edad tiene un hombre, su próstata va a ir aumentando de tamaño. Simplemente es un aumento en la próstata que va ligado con la edad, pero si padecen esto, no quiere decir que ya tengan cáncer. Simplemente es un agrandamiento que puede ser tratado con el médico, pero que no justamente o necesariamente es cáncer. Ahora vamos a hablar sobre lo que sí es cáncer, que en primer lugar tenemos lo que son los adenocarcinomas. Y estos van a ser el más común en los casos detectados como cáncer de próstata. Y estos van a ser aquellos que empiezan en las células que secretan lo que es el líquido prostático. Ahí es donde se origina el cáncer. Entonces, pues, aquí es donde se va a originar el cáncer, en estas células glandulares o secretoras que van a fabricar el líquido prostático. Después tenemos los tumores neuroendocrinos y estos pues van a ser aquellos tumores que se desarrollan cuando las células que se encuentran en las glándulas endocrinas sufren un cambio. Estas glándulas endocrinas pueden ser los testículos, que ligado a la cercanía que tienen con la próstata, pues de ahí emigra lo que es a la próstata y se expande el cáncer, originando también cáncer de próstata. Y por último tenemos lo que son los carcinomas de células transicionales. Este va a ser el tipo de cáncer de vejiga más común y pues se origina en las células uroteriales que cubren el interior de la vejiga. Como podemos ver también, la vejiga está muy cerca de la próstata, entonces al tener cáncer de vejiga, esta se emigra o viaja lo que es a la próstata, también convirtiéndolo en cáncer de próstata. Sigamos con el tema. Bueno, ahora tenemos los síntomas, pero es importante aclarar aquí un punto. En muchos casos de cáncer de próstata, los hombres no presentan síntomas y cuando los presentan, el cáncer ya está muy, pero muy avanzado y es más difícil su tratamiento. Pero aquellos hombres que sí detectan desde el principio síntomas, pues en el puesto número 1 tenemos lo que es una necesidad más grande de querer ir al baño de lo normal. O sea que a cada rato van a querer ir al baño estos hombres y es como menciono, más de lo normal. Después tenemos lo que es la sangre en la orina y en el semen. Cuando ellos van al baño, pueden observar en su orina sangre y también en su semen. Otro síntoma es dolor o molestias al estar sentado. Disfunción eréctil también. También vamos a presentar que se van a originar dolores en las caderas, en los huesos, en los brazos, en la espalda, en las piernas. Después tenemos lo que es hinchazón o acumulación de líquido, ya sea en las piernas o en los brazos.
Van a tener también lo que es una pérdida de peso sin alguna razón aparente. Y por último, mucha fatiga. Sigamos con el tema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo puedo saber si yo tengo cáncer de próstata. El primer estudio que el médico manda a realizar a alguien que tiene dudas si tiene esta enfermedad o no la tiene es el antígeno prostático específico. Este va a ser un examen de sangre que es una proteína producida por las células en la glándula prostática. Cuando un hombre no tiene cáncer, va a presentar un valor de antígeno prostático específico menor a 4 nanogramos por mililitro. Cuando un hombre tiene un intervalo de 4 a 10 nanogramos por mililitro de antígeno prostático, se le va a llamar que está en un intervalo límite y tiene una probabilidad de 1 a 4 en tener cáncer de próstata. Por último, cuando el antígeno prostático específico tiene una cifra mayor a 10, es casi un 50% de posibilidades a que este hombre tenga cáncer de próstata. Ahora, una vez que se ha hecho el antígeno prostático específico y, por ejemplo, si en un hombre arrojó un resultado mayor a los 10 nanogramos por mililitro, quiere decir que este hombre tiene un 50% de posibilidades de tener este cáncer. Y lo que sigue es rectificar o verificar mediante el tacto rectal. El tacto rectal va a ser donde el médico introduce un dedo lubricado, lo que es por el ano o por el recto, y se va a palpar lo que es la glándula prostática en búsqueda de alguna anomalía, endurecimiento o agrandamiento. Pero como recordemos en el tema pasado que vimos los tipos de cáncer y lo que no es cáncer, la hiperplasia benigna prostática es un agrandamiento de la próstata. Entonces, si el médico palpa y ve que la próstata está agrandada, no necesariamente es cáncer, puede ser una hiperplasia benigna y por ende tiene que estar muy informado de lo que se obtuvo en el antígeno prostático para descartar un falso diagnóstico. Sigamos con el tema. Yo aquí les coloqué una frase que dice: la detección temprana siempre hace la diferencia. Como hemos visto, este cáncer de próstata es muy común en nuestra población mexicana, por lo que una considerable parte de la población la padece. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es autocuidarnos. Tenemos que ir anualmente lo que es al médico, hacernos el tacto rectal, también si podemos y tenemos la posibilidad económica, hacernos el antígeno prostático específico para descartar todo tipo de riesgo que podamos tener. Y por último, también les coloqué otra frase que dice: cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir. Y sí, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que estar siempre alerta de cualquier cambio, de algún síntoma que tengamos, siempre acudir al médico, realizarnos los estudios correspondientes y, como vimos en los factores de riesgo, todo aquello que nos puede orillar este tipo de cáncer, pues aquí lo dejo como reflexión a cada uno de ustedes. Alimentarnos lo más sano que podamos, evitando el consumo excesivo de carnes rojas, haciendo ejercicio al menos 30 minutos al día y eliminando lo que es el tabaco y el alcohol, ya que estos, como hemos visto, nos orillan a tener más posibilidades de contraer esta enfermedad. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya servido y ayudado este tema.